Se le considera el aeropuerto de los récords, ya que es el más largo y construido en la isla artificial más grande del mundo, una hazaña de ingeniería y arquitectura moderna y un ejemplo de que la naturaleza impone retos que pueden resolverse con ingenio y muchos recursos. Bueno, pues vamos a hablar de aeropuertos en el sentido administrativo de la construcción y todo lo que se puede aportar en este video. Hola, ¿qué tal, constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y esto es Planos Constructivos, en donde hablamos de construcción, arquitectura, ingeniería y bueno, pues también parte de eso es los aeropuertos, ¿no? Cualquier elemento donde tengas que desembarcar un avión, etcétera, etcétera, pues son parte de la construcción. Y bueno, vamos a hablar de esta hazaña y de diferentes elementos que hay, por ejemplo, en el caso del aeropuerto de Kansai, que está allá en Japón, que se construye en una isla artificial y es la más grande del mundo en un terreno difícil compuesto por arcillas inestables a merced de fuertes tifones, marejadas de hasta 3 metros de alto, tsunamis y en una zona de alta actividad sísmica. O sea, todo juega en su contra. Y esto es un ejemplo muy claro porque ahorita varios de ustedes me han preguntado en el canal que qué opino del aeropuerto de la Ciudad de México. Este tema ya está bastante choteado y pues ya ahorita que ya se calmaron las aguas, pues lo quiero hablar. Y es que también esto interfiere ahora para todos los que son de México y me ven y que a lo mejor son de Estados Unidos o que viven en Estados Unidos, son mexicanos o etcétera, o que ustedes me ven y escuchan esto, un relajo que se hay en México, porque ahora se va a hacer un Tren Maya. Y la verdad es que me interesa hablar de esto, sobre todo por la viabilidad de si se pueden hacer los proyectos que se necesitan. Claro que se pueden hacer y bueno, vamos a hablar de estos casos y de diferentes para hablar tanto del aeropuerto y bueno, de algo que a mí me parece muy buena idea, que es la del Tren Maya, que dicen que no se puede hacer, que no es viable. En primera instancia, si tú no puedes encontrar la viabilidad para algo, para algún elemento, pues creo que estás fallando como arquitecto, ¿no? Yo sé en reiteradas ocasiones muchas personas, ay, si eres arquitecto, ¿a poco puedes hacer un puente de aquí a China, no? Y pues, prácticamente sí se puede hacer. La pregunta es, ¿tienes para pagarlo? O sea, sí hay de todo, sí se puede, pero pues, la pregunta es, ¿tienes para pagarlo? Y hay que seguir las normas de seguridad. O sea, todo se puede hacer, pero cuesta. Entonces ahí es donde el factor costo ya nos limita, ¿no? Y bueno, pues algo de esto pues fue una hazaña como fue el aeropuerto de Kansai. Y es que sin embargo la falta de espacio hizo que ingenieros y autoridades japonesas decidieran construir este aeropuerto internacional de Kansai en la bahía de Osaka, y una de las maravillas de la ingeniería moderna, ya que a pesar del esfuerzo en su construcción, el proyecto se completó pues, prácticamente en 6 años y su costo es de $15 mil millones, por lo que se convirtió en el proyecto civil más caro de la historia moderna, más pues prácticamente 20 años de planificación se tuvieron y 3 años de construcción. O sea que si vas a hacer algo no está tan facilito como tú te imaginas. O sea, y la planificación es mucho más importante para tener errores. Ahora, es una terminal que tiene una longitud de 1.7 kilómetros y cuenta con 42 puertas de embarque, que posee una capacidad de 100,000 pasajeros al día, por lo que se considera el aeropuerto más largo del mundo y uno de los más difíciles de construir por las condiciones del terreno, ya que está en pleno mar abierto. Además, vean las condiciones. Mucho alegan de que el terreno en un lago del aeropuerto de México, cuando este se hizo en el mar. Y aparte hay tsunamis, hay terremotos, hay tifones, más o menos como los huracanes, no sé qué diferencia tengan. Y bueno, pues ahora sí que el fondo aparte está formado por arcilla aluvial que se extiende a profundidades de hasta 18.5 metros, o sea que no es tan fácil. Y el problema principal de esas arcillas era que por su composición conforme se construyeran los cimientos y las pistas, y esta actuaría como una esponja gigante que se comprimía hasta hacer inestable la superficie, por lo que para resolver el problema los ingenieros utilizaron una nueva técnica de estabilización de cimientos en el mar, y la plataforma se apoya en más de 1,000,000 de columnas de apoyo enterradas a 20 metros en el mar y 20 metros más en una capa fangosa antes de ser empujados a 40 metros adicionales hacia la roca firme. Sin embargo, el terreno sigue asentándose, aunque se tomaron medidas necesarias para evitar afectaciones por este fenómeno.
Para ello se emplean una serie de sensores para detectar cuánto lodo se ha sentado en el punto que supera la tolerancia máxima prevista de 10 milímetros. Chequen que cada columna cuenta además con un sistema de calibración que emplea gatos hidráulicos para ajustar cada columna cada vez que se desplaza. La isla se ha sentado 50 centímetros desde 1992 hasta 1996, o sea que está pensado para que se vaya levantando. Una vez estabilizado el lecho marino, se emplearon 48,000 tetraedros de concreto para formar una base firme, cada uno con un peso de 200 toneladas, y luego los huecos se rellenaron con 178 millones de toneladas cúbicas de tierra de las montañas cercanas. En 3 años fue una verdadera hazaña. La isla se completó 4 por 2.5 kilómetros y la hazaña no quedó ahí, ya que faltaba el gran aeropuerto. Tras un concurso internacional, pues lo ganó Renzo Piano, un arquitecto italiano que fue, pues ahora sí que el encargado de proyectar todo el aeropuerto, que también fue el que hizo el Centro Pompidou en París. Y el edificio pues se construyó con una estructura liviana, capaz de resistir vientos y terremotos. Visto desde el aire, el aeropuerto es una larga techumbre que se expande en el área del edificio de la terminal. Inclusive soporta movimientos porque pues obviamente es un área de terremotos, ¿no? Y en la página de Renzo Piano, este mismo arquitecto explica que se llevaron a cabo estudios geométricos para desarrollar un modelo matemático que garantizara la máxima estandarización. Todo esto para los componentes que tiene el edificio. Su resultado es que todos los 82,000 paneles de acero inoxidable del techo de Kansai son absolutamente idénticos, además de que la sección transversal del techo tiene forma de un arco irregular, y esa forma llamativa se diseñó así para dirigir desde el aire la terminal hacia las pistas sin usar ductos cerrados. De esa forma se reduce el impacto ambiental y se ahorró en calefacción y refrigeración, que también es un dineral el que se tira. Además, el edificio de la terminal consta de 4 pisos y los vuelos nacionales se manejan desde los 2 primeros pisos intermedios y los internacionales salen del nivel superior. Esto para conectar la tierra firme con el aeropuerto se construyó uno de los puentes de armadura más largos del mundo, son prácticamente 3.750 metros. Ya hacia el 2007 se construyó otra isla para aliviar algunas de las crecientes presiones que se enfrenta el aumento de tráfico de la isla principal y de la terminal. Esta con medidas de 4 kilómetros por 60 metros, y la nueva isla funciona como pista adicional, o sea, no se construyó un edificio ahí para albergar a todos los pasajeros, ¿no? El Aeropuerto Internacional de Kansai es una muestra de que la ingeniería humana puede resolver los problemas técnicos que han pasado y hubieran sido impensables. Se trata en suma de un proyecto donde se conjunta ingeniería impecable y eficiente junto con un proyecto arquitectónico elegante y funcional. Ahora bien, como lo vemos, pues todo reto lleva una planeación, también tiene mucho que ver el costo y todo. Y es lo mismo, o sea, si vas a hacer un aeropuerto, pues obviamente vas a planear en donde, independientemente del terreno donde sea, si hay algo ecológico, pues obviamente se ve la manera de solventarlo. Por ejemplo, el Tren Maya, que dicen que van a desbastar selva, cuando si ustedes vieran todas las desarrolladoras que hacen casas, devastan más tramos de selva, mientras que aquí solo va a ser una parte, una franja lo que se va a demoler. Entonces finalmente se puede ver la manera para mitigar ese daño ecológico. Aquí lo que importa es el cómo. También hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que China construye 8 aeropuertos al año, y esto es porque mientras en México se politiza la construcción de un aeropuerto internacional de la Ciudad de México, China se convierte en el mercado de aviación más grande del mundo. De acuerdo a datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, China se convertirá en el mercado de aviación más grande del mundo para el año 2022, y esto gracias al apoyo gubernamental para la demanda de combustible del sector y para la construcción de aeropuertos. En la información publicada en el Foro Económico Global, World Economic Forum, para los que no sepan inglés, China agregará 921 millones de pasajeros para elevar el número de pasajeros a 1.500 millones. Esta alta demanda plantea un reto para las autoridades chinas, que construirán 74 aeropuertos civiles para el año 2020, y para hacer frente al aumento de pasajeros, la segunda economía más grande del mundo planea construir prácticamente 74 nuevos aeropuertos civiles para el año 2020 para llegar a 260. Esto da como resultado que China esté construyendo poco más de 8 aeropuertos al año. Además, la población china y su prosperidad económica han incrementado a la clase media, y se proyecta que en el 35% de la población estará en el grupo de clase media alta o mejor para el 2030, frente al 10% en el 2015. Las regiones más remotas de China, como Mongolia Interior
Guizhou, Xinjiang, Sichuan y Heilongjiang, eso, han visto 5 o más aeropuertos construidos en la última década. Y el crecimiento tanto de vuelos nacionales e internacionales pues va a convertir a las 3 aerolíneas más grandes del país, que es Air China, China Southern Airlines y China Eastern Airlines, en actores internacionales aún más grandes que desafían las líneas aéreas estadounidenses dominantes, el American, Delta y United, compitiendo por el número de pasajeros. Y es que a finales del 2019 se inaugurará el Daxing Internacional, con 8 pistas que atenderá 100 millones de pasajeros al año, con lo que se convertirá en el aeropuerto más grande del mundo. Creado para ser la terminal aeroportuaria más grande del mundo, el proyecto es un diseño radial de 6 embarcaciones. La terminal medirá 313,000 metros cuadrados para dar servicio a 72 millones de pasajeros por año en 4 pistas, y el diseño además contempla una para 100 millones de pasajeros y 4 toneladas métricas, aproximadamente 4.400 toneladas viajando a través de la terminal cada año. Con su apertura, pues lo que se plantea es resolver el congestionamiento del aeropuerto internacional de Pekín, que está a 67 kilómetros de distancia. Si lo observan, se siguen construyendo y se necesitan, y es lo mismo, o sea, de igual con esa mentalidad de no vamos a construir un Tren Maya, pues también con esa mentalidad pues nunca se harían carreteras, nunca se harían nada, porque siempre va a haber gente que dicen hay daño a la ecología. Y como se los digo, o sea, si hay daño a la ecología, se busca la manera de resarcirlo, de cambiarlo, de hacer que de cierta manera interactúen las dos, ya sea como unos puentes que se hacen en Holanda para los animales, para que puedan cruzar las carreteras, etcétera, etcétera. No es algo que nos debemos de cerrar a no se puede. El chiste es buscar soluciones. Ahora bien, en el caso del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que muchos dicen que es un megaproyecto, un fracaso, pues es prácticamente las obras más importantes del sexenio, y es el nuevo aeropuerto, pues obviamente registra un avance del 10%, eso fue en marzo del 2017 prácticamente. Y bueno, la obra más importante de lo que fue el sexenio de Enrique Peña Nieto, este megaproyecto, pues ahora sí que de 180,000 millones de pesos, es un verdadero reto constructivo, ya que contará con 6 pistas de aterrizaje para el año 2020. Obviamente no sabemos si ya después ellos busquen construirlo de alguna manera por fuera, por cualquier otro medio. Realmente nunca han dicho nada, ese es algo que me llama mucho la atención, que no sabemos si verdaderamente está parado o están buscando de alguna otra manera continuarlo. Y es que aunque en el momento de las obras marche según lo previsto hace mucho, pues con observaciones de parte de la auditoría de la Federación, etcétera, que se hicieron, y luego la consulta, pues a veces sí hay muchas diferencias, haciendo a un lado la corrupción, que siéndoles honestos, todos los partidos piden dinero. El que diga que no, pues no, está siendo un ingenuo, por no decir otra cosa, pero todos van a pedir dinero. Ese es el negocio de los políticos, estar pidiendo dinero para hacer sus cosas. Entonces es importante que chequen todo esto y realmente si se va a hacer o no se va a hacer. Más que nada enfóquense en la viabilidad, y sobre esta misma viabilidad vean que aparte de cómo lo pueden hacer posible, también revisen los factores que necesitan atacar, porque aparte no es solo una sola disciplina, sino son muchas disciplinas las que infieren en la creación de un aeropuerto. Ya lo he platicado, no quieras tú ser el gran arquitecto en donde se hace todo. Por ejemplo, en el caso de Norman Foster, él trabajó con varias consultorías en aeropuertos, en aeronáutica, se hicieron estudios de mucho tiempo, y es algo también muy interesante, ¿no? Que nosotros como constructores no podemos hacer todo, también hay que hacer un detalle logístico, personas que se dedican a los aeropuertos, etcétera, etcétera. Pues bueno, constructores, tal vez para terminar puedo decirles que se enfoquen más en cómo hacen viable un proyecto, cómo se puede lograr. Obviamente siempre va a haber intereses políticos, y eso lo saben muchas veces cuando ustedes hacen un proyecto
y lo ven con sus clientes, por ejemplo, quieren hacer un bar, un restaurante, muchas veces se van a hallar con esas trabas o que les piden dinero, etcétera, etcétera. Pues también hay que ver la manera de cómo se hace posible y negociar. Muchas veces eso ya no depende de nosotros, sino de abogados, gestores e inclusive los mismos dueños que están financiando la obra, pues van revisando todo eso y se hace en equipo para lograr la viabilidad de nuestros proyectos. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias por sus likes, sus comentarios y nos estamos viendo.